Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo, el profeta José Ramírez. Hermanos queridos, yo tengo hoy un tema que Dios trajo a mi corazón y quiero compartirlo con todos los hermanos venezolanos. Y es que Dios destruye a los tiranos. Dios destruirá a este tirano. Dios destruirá a todos los soberbios que nunca tuvieron en cuenta a Dios, salvo que lo nombran por conveniencia, sobre todo en tiempos electorales. Venezuela está a punto de ser libre y está en un punto en el que no tiene más alternativa que volverse a Dios. Ese es el deseo de Dios, que el pueblo se vuelva a Él y Él se volverá al pueblo. Y Él está dispuesto a levantar la nación de Venezuela del fango en el que este gobierno comunista satánico la ha echado. Y no quiero decir con esto que los gobiernos anteriores, antes de Chávez y Maduro, como los de Adey y Copey, fueron menos ladrones, menos corruptos. Claro que no. Son décadas de corrupción que ha vivido Venezuela. Esto me recuerda a la experiencia de esclavitud de Israel en Egipto. Fueron 430 años de esclavitud, viviendo bajo el látigo de los egipcios. Y en el momento más crítico de Israel, cuando ellos habían salido del lugar donde el faraón los tenía confinados, hacia la tierra de la libertad, en ese momento crítico, cuando ellos creyeron que ya estaban perdidos, Dios les abrió una puerta, les abrió paso en el mar muerto, enviando un fuerte viento que separó las aguas del Mar Rojo, hizo un camino en seco y por ahí cruzaron los israelitas hacia la tierra prometida. Éxodo 14:22. Por un buen tiempo el faraón, que era un esclavizador, él se negó a dejar ir a Israel de Egipto. Pero Dios había determinado liberar a su pueblo porque ya el tiempo de disciplina, el tiempo que él había determinado que ellos iban a estar en esclavitud, se había cumplido, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, se acabó el tiempo del llanto. Llegaron los tiempos de gozo, de alegría, caminando con el Dios vivo en Venezuela. Llegó ese día de la emancipación, de la liberación de Venezuela, y precisamente el camino de escape de Israel a la vez se convirtió en la destrucción total del ejército de Faraón. ¿Por qué? Porque el mismo camino del Mar Rojo que le abrió paso para liberar a Israel fue el mismo camino que se convirtió en la sepultura de los egipcios, porque después que Israel cruzó, las aguas vinieron sobre los egipcios y murieron todos. Bendito sea el Señor para siempre. Dice en los versículos 24 y 25 de Éxodo 14, dice que Dios miró desde la columna de fuego y nube, y dice que confundió a las tropas egipcias, y él trabó las ruedas de sus carros, de modo que se deslizaban pesadamente. Es decir, que las ruedas se hundieron en el fango que había en el mar. Los egipcios intentaron regresar y salir desde el mar asustados, pero ya era demasiado tarde, porque precisamente ahí los llevó Dios, y ese era el lugar donde Dios los iba a juzgar y los iba a destruir. Bendito sea el Señor. Los egipcios no pudieron regresar, era demasiado tarde, porque Dios resolvió destruir las tropas de Faraón. ¿Por qué? Porque las tropas de Faraón, el ejército de Faraón, era en el que era su brazo de hierro, en el que él confiaba. Y entonces en el versículo 25 dice que ellos dijeron: huyamos, porque Jehová combate por ellos. Lo que no sabe la gente es que quizás hay personas que piensan que Dios los ha olvidado, pero Dios no olvida a su pueblo. Dios tiene un tiempo en el cual Él disciplina, procesa a los pueblos y las personas, pero Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Huyamos porque Jehová combate por ellos. Hay un Dios que pelea por nosotros. Y llegó el tiempo en el cual Dios se levantó. Ese Dios aquí en este gobierno y todos los gobiernos
comunistas y blasfemos lo han provocado a ir a Dios, se levantó de su trono para juzgar las naciones. Bendito sea Dios para siempre. Entonces ellos tenían razones de sobra para tenerle temor al Dios de Israel. Porque ellos habían visto las plagas con las cuales Dios los había herido. Pero ahora Dios le ordene a Moisés que tienda de nuevo la vara sobre el mar. Y las aguas del mar se precipitaron sobre todo el ejército de Faraón y murieron todos ahogados. Bendito sea el Señor. Entonces, dice que en el versículo 28 de Éxodo 14, que no quedó ni uno de ellos, ni uno solo. Léalo. Ahora, cuando Israel vio a los egipcios muertos, flotando sus cadáveres sobre el mar Rojo, ya no le temían más al faraón ni a su ejército, ni al mayoral egipcio. Ahora le tenían temor a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que vuelva el temor a los pueblos, que vuelva el temor, bendito sea el Señor. Entonces yo quiero en este momento utilizar esta historia bíblica para hablar de este tema de juicio de Dios sobre este gobierno soberbio, corrupto, criminal, genocida, que hoy tiene su bota de hierro sobre el cuello de los venezolanos. Dios tiene su manera de disciplinar a las personas y a los pueblos. Dice que la vara de Dios, la vara de Jehová trae arrepentimiento. En Venezuela, este y otros gobiernos han levantado ídolos y dioses paganos ante los cuales muchos se han inclinado. Faraón estaba rodeado de adivinos y de hechiceros que le auguraban, le aseguraban el éxito en su carrera, en su gobierno. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en Venezuela. La brujería, la hechicería, el vudú y toda clase y toda suerte de obra ocultista maligna se ha institucionalizado en Venezuela, aunque otros gobiernos acudieron también a los oráculos del diablo en la montaña del Sorte, allá en Santa Bárbara de Changó, en Santa Elena de Guairén y muchos lugares. Pero este gobierno, hermano, le puso la cereza al pastel y para hundirse más en la desgracia se asoció con Cuba, que es una potencia vergonzosa en cuanto a la santería, al vudú, a la hechicería. Pero así como Dios destruyó a los egipcios y a los dioses de Egipto, así también lo ha hecho en Venezuela. Llegó el momento. El ídolo más grande y más peligroso para la salud espiritual de Venezuela fue Chávez, que durante su vida era proclamado como que si fuera un pequeño Dios, como si fuera un Dios. Bendito sea el Señor. Y hay algo que yo quiero que ustedes entiendan, que eso no ha pasado. Todavía hoy, aunque Él está muerto, siguen adorando a este hombre, no solo en Venezuela, sino también en varias naciones del mundo, donde Él contagió a las naciones con un incienso llamado chequera de PDVSA. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el ídolo peligroso, espiritual, es Chávez. E incluso aún después de varios años de muerto, todavía lo siguen idolatrando, le rinden honor como si fuera un dios. En el 23 de enero, el 23 de enero de Caracas, yo lo vi. Hay una capilla que dice San Hugo Chávez Fría, San Hugo Chávez Fría. Y allí van ciegos espirituales a prenderle vela, a quemarle incienso, a pedirle favores. E incluso se le reza el Chávez nuestro, aún muerto, cuando el Dios que es vivo, que resucitó al tercer día, que la Biblia dice en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, no lo buscan. En Venezuela se le rinde culto a la personalidad de Chávez y vemos bustos, murales con la persona de Chávez, y en los edificios residenciales y casas están pintados los ojos de Chávez como para
dar a entender al pueblo, Chávez no está muerto, está aquí todavía, no se ha ido, como si fuera una especie de un Dios omnipresente, que está todavía ahí. Como que si Chávez fuera omnipresente. Chávez está en las pailas del infierno. Y eso es una estrategia que todos los tiranos dictadores del mundo a través de la historia han utilizado estando en vida y aún después de muerto. Eso fermentó la ira de un Dios que es fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Chávez fue el rey de los brujos, de los santeros, de los babalaos en Venezuela y el perfecto apóstol de Satanás en Venezuela. Pero al morir Chávez dejó en el poder a un faraón que se ha mostrado como un monstruo, dictador, criminal, genocida y represor de toda clase de oposición a su narcogobierno, su narcoestado. Yo recuerdo a un hombre del gobierno llamado Elías Jagua que dijo, si Dios se atreve a luchar contra esta revolución de Chávez, saldrá derrotado. Chávez maldijo a Israel y lo pagó bien caro. Y yo no sé cómo alguien que se llame cristiano evangélico puede asociarse con un gobierno que maldijo al pueblo de Dios. Yo no, mire, el primer ministro de Israel dijo una oportunidad, yo lo oí, que los mejores amigos del pueblo de Israel era la iglesia evangélica. ¿Y cómo puede ser alguien que se llame evangélico caminar con alguien que maldijo a Israel, caminar con un gobierno que está bajo maldición de Dios, caminar con un hombre que maldice a Israel, que cada vez que Israel se defiende, lo ataca por la televisión y lo atacan como que si Israel no tiene derecho a defenderse? David defendió a su pueblo y derribó al Goliat. Mire, los palestinos son lo que en el Antiguo Testamento eran los filisteos. Cuando usted está apoyando a los palestinos, usted está apoyando a los filisteos, enemigos de Dios. Si usted es cristiano evangélico, usted no puede ser amigo de aquellos que maldicen y son enemigos de Israel. A Maduro diciendo que es evangélico y bailando a tambora a San Juan y después con una camisa y detrás con María Leonza. Hay que ser bien imbécil para no ver eso. Tú tienes que estar más ciego que Bartimeo. Tú tienes que estar muerto. Bendito sea el Señor. Y lo pagó bien caro Chávez por maldecir a Israel y por ser la cabeza de la pirámide de hechicería, de brujería y de paganismo en Venezuela. Y lo pagó no solamente con su vida, sino también con la perdición eterna de su alma. Él hizo ritos con sangre de animales en Miraflores y en la montaña del Sorte. Bendito sea el Señor. En resumen, el chavismo, madurismo, es una especie de inquisición moderna contra la libertad de prensa, la libertad individual, el derecho a la propiedad privada. ¿Recuerdan las expropiaciones? A mansalva, el derecho a mantenerse unida la familia por la diáspora de millones y millones de venezolanos que han salido por el mundo. Es una inquisición al derecho a protestar contra leyes impositivas, injustas del gobierno. Los obligan a asistir a las marchas y a estar presentes en los mítines demagógicos. Bendito sea el Señor, con la promesa de una bolsa de comida, que es una bolsa de hambre y de miseria. Eso fue instrumentalizado por la Asamblea Nacional Constituyente al aprobar lo que ellos llamaron Ley contra el Odio, que puede sancionar hasta con 20 años de cárcel a quienes publiquen cualquier cosa en los medios o en las redes sociales que los jueces al servicio del gobierno, jueces veniales, consideren una amenaza contra la seguridad del Estado. Pero no ven una amenaza para la nación cuando vienen cubanos y se disfrazan de Policía Nacional y de Guardia Nacional para dispararle a nuestro pueblo. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. Por eso, hasta este 2024, han cerrado unos 408
medios de comunicación han prohibido, según la ONG Espacio Público, la señal de CNN, de Caracol Televisión, del Tiempo Televisión y otros. Ahora, las redes sociales se convirtieron en el verdadero medio de información, ya que los medios que están al aire están amordazados por el gobierno con la amenaza de cierre del canal y de confiscación de los equipos de transmisión, y allí no pueden hacer público la corrupción y los delitos del gobierno. Estas redes sociales están monitoreadas, porque yo lo sé. En los edificios de la CanTV hay oficinas especiales donde hay cubanos, agentes de inteligencia cubana del G2, dirigiendo, monitoreando y como espías, haciéndole un sondeo a todas las comunicaciones. Hay una persecución comunicacional. Bendito sea Dios para siempre. Están ahí monitoreando y son espiadas por medio de aparatos de alta tecnología operados por funcionarios de inteligencia venezolanos que han sido entrenados por el G2 cubano, que se ha instalado en Venezuela para asegurarse de que no haya ataque de información que deje sin ropa a este gobierno vendido, criminal, aunque ya mundialmente las naciones libres y democráticas, inteligentes, lo consideran una dictadura cruel, criminal y genocida. Yo me acuerdo cuando el firmazo del referéndum, yo firmé, y un hermano invitó a casa a un médico cubano, y Dios lo sabe que estoy hablando verdad, a comer. Cuando se sentó a comer, no sabía cómo se toman los cubiertos, porque aquí es que vinieron a comer carne. ¿Y sabe qué dijo ese médico? Nosotros estamos aquí para defender la revolución de Chávez, como defendimos y defendemos la revolución de Fidel, ese otro hijo de Satanás. Entonces, la verdadera prensa está en la calle. Cada quien hoy es un periodista verdadero. Captamos cosas, se publican y ruedan por las redes sociales a nivel del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, solo los que hemos nacido en democracia, los que hemos nacido en tiempo de democracia, conocimos lo que en verdad se llama la moral, el respeto y la dignidad, la preparación en estudios académicos, palabras que ninguno en este gobierno sabe ni escribir, y menos no sabe ni pronunciar la palabra dignidad, honor, y menos vivirlo. Podemos entender que estamos bajo una nube negra, destructiva en Venezuela. Ahora quiero ir al enfoque espiritual de la situación en Venezuela. Así como se cumplió el tiempo señalado por Dios para Israel en Egipto, también el tiempo para Venezuela ha llegado. Venezuela será libre porque Dios lo ha determinado. Este faraón Maduro, el faraón Maduro, o el faraón de Maduro, hoy sus aliados, sus brujos, incluso los que cargan una Biblia, pero ya no representan al santo evangelio de Jesucristo en Venezuela. Por años, Dios juzgó, procesó y castigó la soberbia del venezolano que creía que su vida y su bienestar se lo debía al petróleo y a su riqueza y no a Dios. Le dio la gloria a ese Dios líquido negro. Y los que menos emigraban a las naciones, los que menos viajaban eran los venezolanos, porque estaban aquí bien. Eran ricos y no se habían dado cuenta. Hoy ese Dios negro líquido no ha podido mitigar el hambre ni frenar la migración masiva de millones de venezolanos al extranjero. Y quiero decir que esos venezolanos, y yo quiero aclarar esto hoy,
en el nombre de Jesucristo. Esos venezolanos y venezolanas que andan delinquiendo, mujeres prostituyéndose en otros países, avergonzando nuestra bandera, no pueden asociarse con los venezolanos honestos, dignos, trabajadores, que somos el grueso de la población, porque estos nacieron de la placenta chavista, una placenta maldita, una placenta sucia, criminal, corrupta. Chávez dijo: pobres, salgan a robar a los ricos. Porque eso es el comunismo, despoja a todo el mundo de sus bienes. Y como no puede hacerlos a todos ricos, los hace a todos pobres. Esa es la filosofía. Y eso le dio vida a unos monstruos llamados pranes, colectivos violentos motorizados, que salen a disparar a los que marchan por su libertad. Y el resultado: presos, incomunicados, desaparecidos forzosos, muertos y heridos sin que haya un culpable, porque los asesinos trabajan directamente bajo las órdenes del gobierno. Hay infiltrados cubanos y de otras naciones uniformados de Guardia Nacional Bolivariana y de Policía Nacional Bolivariana, como sabemos todos, eso lo sabemos todos. Recuerdo hace unos años atrás, en una manifestación, cayeron muertos 2 guardias nacionales, y cuando le revisaron su documento de identidad, eran militares cubanos vestidos de guardia nacional. ¿Y dónde está la dignidad de los oficiales, de la oficialidad de Venezuela, de las 4 fuerzas y del 5º componente? ¿Dónde está? Porque yo sé que todos no están vendidos. Yo sé que hay oficiales y suboficiales y tropas dignos, que su corazón arde, hermano, de impotencia al ver que un capitán del ejército de Venezuela tiene que parársele firme a un general o a un coronel comunista, guerrillero de Cuba. Eso es lo último que puede hacer. Como que Donald Trump se le pare firme y le rinde honores a Bin Laden. Es una locura. Bendito sea el Señor. Eran cubanos, y esos cubanos salieron a matar a nuestros hermanos ante la indiferencia de los cuerpos policiales, de los militares, de la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde está? Y de la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted sabe dónde está? Mirando hacia un lado, mirando hacia la chequera, mirando a los cantidades de ceros en dólares que le están dando. Nada más. Bendito sea el Señor. En resumen, en Venezuela se vive en un campo de concentración en donde se violan los derechos humanos a mansalva, con impunidad. ¿Recuerdan el asesinato de Oscar Pérez y de las otras 9 personas asesinados en el Junquito con lanzacohetes, con morteros y con fusil de asalto en el 2019? Eso fue por órdenes de Maduro. Y eso lo dijo el exdirector de Contrainteligencia Militar en Venezuela, un hombre llamado Manuel Christopher Figueroa, o Manuel Christopher Figuera, recuerdo el nombre, en una entrevista en CNN. Eso no lo estoy inventando yo. Eso salió a Vox Populi, en CNN, ante el entrevistador, el periodista Fernando del Rincón. El caso del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Caguaripano, también ultrajado y torturado por el régimen. Y hoy su esposa, Dios bendiga a esa mujer y a su niña y la familia de este hombre, perseguida y amenazada por el gobierno, se encuentra en Costa Rica. Y que en su libro, ella escribió un libro que se llama Te soñé libre. Todos los venezolanos soñamos a Venezuela libre. Las madres de los presos políticos sueñan a sus hijos libres. Las esposas, los padres, los hermanos, los hijos sueñan con sus familiares libres. Y él relata las atrocidades que ella, su familia y los familiares de los presos políticos en Venezuela han tenido que vivir. Esto no es un invento, o como dice siempre el gobierno, que son atentados comunicacionales contra la revolución pacífica.
Si esta revolución fuera pacífica, ¿qué hacen los presos políticos? ¿Por qué sacaron los derechos humanos de Venezuela? ¿Y por qué sacaron la DEA de Venezuela? Para poder traficar droga a mansalva. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Sama, lema con Shanama. Aleluya. Así que esa violación de los derechos humanos y al debido proceso, óigame bien, al debido proceso, que en dictadura es una utopía, es un sueño. Yo tengo amigos que son abogados y han renunciado porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y los que están en la fiscalía, los que están en los tribunales, en los registros y en todos esos entes del gobierno, no son los más capacitados, son los más rojitos. Y ahí la gente incapaces, inservibles, porque los cerebros, ya no están en Venezuela. Bendito sea el Señor. Caguaripano no solo se rebeló contra el gobierno de Venezuela, sino que luchó contra la guerrilla y contra el narcotráfico en Venezuela. El narcotráfico en Venezuela es la vaca sagrada, es la vaca de ordeño del gobierno. Allí está el cártel de los soles, que de paso se ha emparentado, se ha amalgamado con otros cárteles del extranjero, peligrosísimos, nocivos a todos los pueblos. Las Fuerzas Armadas Nacionales juegan un papel importante en la crisis que hoy vive Venezuela, porque son el brazo armado que debería garantizar la paz y la seguridad, la tranquilidad de la nación y los ciudadanos, pero resulta que está al servicio del gobierno a cambio de bienes, de lujo, de viajes, de muchos miles de dólares, porque es imposible, hermanos, que un general que gana $40 al mes pueda llevar una vida tan ostentosa como la que lleva, con camionetas que cuestan miles de dólares, etcétera, con casas en el extranjero, como la mansión de ese hombre, ese Reyes, que está por allá en Estados Unidos, y muchas otras. Es imposible eso, porque le pusieron un collar de dólares, un collar de cheques que sale del pueblo. El pueblo está pagando a sus propios criminales, le está pagando al pueblo para que los mate. El mismo pueblo está sosteniendo las manos de esos criminales que los está matando. Dios anunció hace años este desastre que tenemos hoy en Venezuela. Mire, desde hace 20 años y pico yo estoy predicando esto. Pero también no solamente anunció el desastre y lo que representará este gobierno maligno, sino que también anunció, gloria a Dios, el fin y cómo será el fin de este gobierno. Ellos se sienten intocables, porque para Dios parece ser que ellos son intocables. Mire, para Dios no hay intocables, porque Él es el juez de toda la tierra, como dijo Abraham. Proverbios 14:9 dice que los necios hacen burla del pecado, se burlan del pecado. En el Salmo 107:40 dice, Él esparce menosprecio sobre los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Los gobernantes impíos. Y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Dios los llevó como a los egipcios al medio del Mar Rojo. Dios tiene un Mar Rojo donde los ha llamado a todos y allí los va a juzgar. Este gobierno se cree indetenible porque está, según ellos, protegido por países poderosos. Eso lo dijo el conductor del programa ese de la hojilla. Dijo, tenemos a China, tenemos a Rusia, a Irán, que nos defiendan de una invasión de Estados Unidos. Eso no lo detiene nadie. Como ustedes lo saben, yo vengo anunciando desde hace años que viene una guerra civil en Venezuela, porque como dijo, pero fíjese usted, el Aizami dijo, nosotros no salimos de aquí ni con votos ni con balas, pero van a salir porque hay una guerra civil, una intervención de los Estados Unidos viene.
y ya Biden se va, porque Biden es comunista, Biden es de izquierda. Gloria a Dios para siempre. Dice que Dios en su sabiduría ha hablado por los verdaderos profetas, no los que andan por ahí adulándole al gobierno. Esos no son profetas, esos son Balaames modernos. Maduro mismo, hace días, yo lo vi, acaba de confirmar lo que yo he predicado desde hace varios años. Dijo que viene una guerra civil y un derramamiento de sangre si él pierde las elecciones. Ya la tiene perdida ante María Corina Machado. María Corina Machado y el Mundo González no pueden derrotar a Maduro. Ya el Maduro está derrotado, el chavismo está derrotado, lo derrotó Dios y el mismo pueblo. Y además, el que votó en contra de él fue Dios. Dios fue el que votó en contra de este gobierno maligno. Le llegó la hora porque se la jugó contra Dios y perdió. Y como ya lo dije, por órdenes del Señor, viene una intervención de los Estados Unidos y yo vi a los marines de los Estados Unidos entrar a Venezuela por Cúcuta, Colombia, hacia Venezuela por San Antonio del Táchira. Y se los dije que no creía que será con el gobierno de Biden porque ese señor es comunista, su tendencia es de izquierda, eso lo sabe todo el mundo. Y la falsa oposición buscó también la falsa posición de Venezuela, los que se sentaban en la mesa de negociaciones a comer allá en el Meliá y a beber whisky y a hablar a puertas cerradas, a hacer sus propios negocios. Señor, reprenda al diablo. Entonces esa falsa oposición también buscó la mediación del Papa, pero él también es comunista. Porque cuando fue a Cuba, no se reunió con las mujeres de blanco, que son las madres y las esposas de los presos políticos. Nunca habló de eso. Nunca habló de la violación a los derechos humanos. Nunca habló de los miles y miles de cubanos que han muerto en el mar, comidos por tiburones, en balsas improvisadas para huir de esa tierra prometida de Cuba. Prometida para los que están en la cúpula. Bendito sea el Señor. Él nunca habló de eso, sino que tiró un discurso muy bonito que solamente es posible en un pueblo y en una nación donde hay libertad. Pero en un lugar donde no hay libertad, donde hay un tirano de más de 60 años metido ahí, no, eso no se aplica allí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que Dios los tiene encerrados. Como dice que hará con las naciones para juzgarla en la tierra de Israel. Isaías 14, 25 dice: quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes los hollaré y su carga será quitada de su hombro. Venezolano, viene liberación, pero no es política, no es electoral. La liberación viene a la manera de Dios. Y si eso no pasa, yo no soy un profeta de Dios. Dios me mostró hace 4 años que había una batalla en Venezuela y yo veía soldados corriendo, veía soldados por todos lados disparando, atrincherándose, y en un lugar había un dragón rojo y un oso marrón oscuro muy grande. Estaban atados con cadenas y estas bestias querían intervenir en la batalla, pero las cadenas no lo dejaban. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y me dijo el Señor: ese dragón rojo y el oso son China y Rusia, que no podrán ayudarlo, porque nada ni nadie lo librará de mi mano. En quien ellos confían le darán la espalda. En estas naciones ellos han confiado en China, en Rusia, en estos terroristas de Irán, y no en Dios, y no en mí, me dijo el Señor. Pues entonces, en quienes confían no podrán ayudarlos, porque yo los tengo atados. Tampoco podrán huir por aire, porque haré que los cielos se vuelvan de bronce, ni por tierra, porque levantaré murallas de hierro y no escaparán de mi mano. Dios tiene a una persona
para dirigir a Venezuela, que va a cumplir su propósito. Pero por ahora no. Primero viene todo este proceso para limpiar a Venezuela y a su iglesia. Porque ya les dije que viene una gran persecución a la iglesia evangélica en Venezuela por causa de lo que muchos que se hacen llamar evangélicos y ministros del evangelio han hecho al alinearse con este gobierno criminal y genocida. Todo el que me conoce en Venezuela sabe que siempre he sido apolítico, que he sido un crítico de este gobierno tirano y de esa oposición falsa y barragana. Nadie puede acusarme de haberme bañado en el chiquero del gobierno o de la oposición. Nadie. La única oposición que yo veo aquí, con respeto, y lo digo como un profeta de Dios, María Corina Machado. Este señor del mundo no sé quién es, pero Dios me ha hecho sentir esto. Ahora, no estoy... Jesús murió en el Calvario, en medio de dos malandros, uno a la izquierda y otro a la derecha, porque uno era el gobierno, otro era la oposición. Yo no estoy con los malandros ni de la izquierda ni con los malandros de la derecha. Yo estoy con el que está en el centro, con el que dijo, consumado es. El proverbio de Stephanus Brutus, que dice, Dios castigaba a los pueblos con un rey tirano y a los tiranos con su pueblo. Los tiranos, amados, son el resultado de la decadencia moral y espiritual de los pueblos. Los tiranos no son el producto del azar, no salieron de la noche a la mañana o del destino, sino el método de Dios para hacer volver a los pueblos al arrepentimiento hacia Él. Los tiranos, por mucho poder que ostenten, nunca, óigame bien, nunca pueden sostenerse sin un pueblo, aunque éste esté oprimido, y llega el momento en que los pueblos se rebelan contra la tiranía y ya no le temen a las cadenas ni al esclavizador. Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia ellos me buscarán. Hoy Venezuela tiene que volverse a Dios. Este es un llamado a la iglesia de Venezuela. Iglesia de Venezuela, mantente con la bandera de Jesucristo, la bandera roja, no del comunismo ni del socialismo, roja de la sangre de Cristo que ya pagó un precio por nuestra nación. Venezuela será, luego del proceso de Dios, una nación ungida por Dios para encender la llama del Espíritu Santo en las naciones del mundo, porque llevan el credencial en su corazón del proceso de Dios y la experiencia de lo que significa apartarse de Dios para poner su confianza en los hombres, en las cosas materiales, en la política y no en Dios. Levítico 25:10 dice, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Yo estoy hablando esto en el nombre del Señor. La libertad no viene por medio de ningún hombre pecador, débil, imperfecto. Viene por el mismo Señor. Los cristianos evangélicos estamos en la obligación de rechazar a los tiranos. No como algunos usan incorrectamente, someteos a los gobernantes y a las leyes de la tierra. Eso aplica cuando el gobierno es justo. Pero en el caso de Venezuela, Maduro es un ilegal. Él no es venezolano. Él es un colombiano que no debería ser tampoco de Colombia, sino de otra galaxia. Porque Colombia es un país hermoso, digno, hermano. Bendito sea el Señor. Es un ilegal. Porque él no es venezolano. El pueblo no lo eligió a él. Nadie votó por Maduro. Lo eligió fue Chávez. Lo designó ahí cuando se fue a Cuba. Y murió en Cuba, no en Venezuela. Eso va a salir a la luz algún día. Nadie votó por él. Yo no voté por él y usted tampoco. Es un pagano idólatra. Las dos elecciones las ganó con fraude. Claro. ¿Cómo no la va a ganar si tiene los poderes secuestrados, el CNE, el TSJ y este gobierno es nido de narcoterroristas, de guerrilleros y de cuanto diablo violento armado existe en el mundo? Ya Dios me mostró que la salida no es electoral, pero a la vez digo que si él, en un supuesto caso fuera así, cada venezolano al ir a votar debe hacerlo
con esto en su mente. Óigame bien, esto en su mente y en el corazón. Recuerde a sus familiares que caminando por el Darién para huir a otra tierra de oportunidades. Muchos han muerto en el camino. ¿Cuántos murieron atravesando las montañas, las cordilleras de los Andes a pie? Cuando te vaya a votar, recuerde eso. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Recuerde cuántas personas han muerto por falta de medicina. Recuerde cuando esté frente a la urna de votación, donde usted te va a meter el voto. Recuerde, Wamashima, Namashai, Likamashaya, los días de cola interminables para abastecerse de combustible. Bendito, para echar gasolina al carro. Recuerde el mísero sueldo que usted gana de $2 mensuales. Sueldo de miseria, de humillación, de ignominia. Recuerde cuando esté allí las represiones violentas del gobierno a las marchas para reclamar su derecho. Recuerde los presos políticos torturados en el SEBIN, llamada la tumba, porque el SEBIN, la celda del SEBIN la llama la tumba, porque de ahí difícilmente alguien salga vivo, porque nadie sale de allí vivo. Y si alguien sale vivo, sale lisiado para siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A causa de las torturas sádicas de los funcionarios asesinos. Recuerde también allí en ese momento las pensiones miserables y las prestaciones sociales que nunca han sido canceladas. Muchos murieron sin recibir las prestaciones sociales por años de servicio, porque este gobierno ladrón se los robó. Como se robó aquel presidente de PDVSA, que se robó toda los ahorros de los trabajadores de PDVSA. Bendito sea el Señor. Recuerde eso. Esos funcionarios disparándole a nuestros hermanos. Recuerde cuando vaya a votar, recuerde las expropiaciones de empresas que eran una bendición, eran empresas productoras del bien para el pueblo. Hoy todas han sido quebradas por los ladrones que se hicieron cargo de ellas. Todas las empresas que expropiaron, todas han sido quebradas por estos desgraciados ladrones, hijos del diablo corrupto, hijos de Satanás. Recuerden ese día el llamado paro petrolero, en donde la supuesta oposición mandó a los venezolanos a sacrificarse por el país, mientras ellos ya se habían abastecido de comida previamente y de gas en sus casas. Ellos no tuvieron que cocinar a leña, ellos no tuvieron que pasar hambre. Claro que no. Y a propósito, siempre recordaré a aquel ex alcalde de Petare, Carlos Ocariz, que luego de que ellos incitaron a la gente, a la juventud a ir a la marcha contra el gobierno, no sacó la cara por los que fueron arrestados en la marcha por la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Y él dijo, ellos no son presos políticos, son delincuentes comunes, y se fue a Miami a vivir. La justicia de Dios. Y Venezuela no va a olvidar eso. Yo vi el discurso de Maduro, que es el mismo. Todos los años es el mismo discurso. Este año viene la recuperación de Venezuela. Y tienen casi 30 años destruyendo la nación, porque son unos neófitos, incapaces, ladrones. Representan la voluntad satánica que vino a hurtar, matar y destruir. Este gobierno inservible ya lleva 25 años destrozando al país, pero se les acabó el tiempo. Ahora es el tiempo de Dios, porque Él apresura su palabra para ponerla por obra. Y repito, nadie se va a atribuir la liberación de Venezuela, porque solo se la atribuimos a Dios, el libertador de los pueblos. No crean estas joyitas de la falsa oposición que tendrán reconocimiento ni de Dios ni del pueblo en Venezuela. Eso es todo lo que yo tenía que decirle de parte de Dios. Y el tiempo dirá quiénes han hablado verdad de Dios y quiénes son los falsos profetas. Y quiero decirle algo, queridos hermanos. Este muchacho caguaripano, ese capitán,
Cuando les dio la gana de presentarlo en los tribunales, este muchacho se bajó los pantalones, mostró las torturas que había recibido y los testículos se lo desprendieron. ¿Usted no está entendiendo eso? Usted que se hace llamar cristiano evangélico, o usted que se hace que nació en Venezuela, no tiene sangre en las venas, o eres familia de qué, de avispa, de bachaco, de hormigas que no tienen sangre. Si no te parte el corazón ver cómo tiraron a un hombre, creo que era un concejal del piso 10 del SEBIN, dijo que se suicidó. ¿Quién se puede suicidar en un lugar donde hay puros criminales, asesinos y sádicos, vampiros que viven de la sangre de los torturados? Hijos del diablo, ustedes le van a dar cuenta a Dios. Esto va a pasar. Pedro Estrada creía, el chacal de William, que él era intocable. Cayó el gobierno, se tuvo que ir, murió por allá en Francia. Pero ustedes no van a morir en ningún otro lugar. Ustedes Dios los va a juzgar. Muchos se van a suicidar. Muchos se van a suicidar. Bendito sea el Señor. Y esa gente que hablaban hoy, después de que Pérez Jiménez, si lo que hizo Pérez Jiménez es lo único que sirve en Venezuela. Ahí está el helicoide. Y todas las carreteras, lo que ha hecho este gobierno no sirve. Es basura. Es una teta para ellos seguir chupando la riqueza de la nación. Eso es. Yo pensaba que el gobierno del dictador Marco Pérez Jiménez era el búnker de lo de la seguridad nacional, Manuel Silvio Lang y todo ese combo de asesinos y de el chacal de Huira, incluso muchos de los que después hablaban, que mire, esa gente de lo que son unos bocones, porque cuando esa gente veían al chacal de Huira, a Pedro Estrada, se orinaban en los pantalones. El único hombre en la historia que lo enfrentó fue el maestro Sojo, porque un día lo metieron preso y lo interrogó Pedro Estrada. Le dijo, maestro, pues era muy respetado, incluso Pérez Jiménez lo iba a condecorar y él dijo, no voy allá, me la manda con otro día para mi casa, pues estoy dando clases. Era un hombre tremendo. Y le dijo Pedro Estrada, usted tiene una acusación muy grave. ¿Cuál es mi acusación, don Pedro? Que usted es adeco. Le digo, mire, don Pedro, yo no soy adeco, yo soy copellano. Y entonces eso dejó a Pedro Estrada loco y lo dejó libre. Pero lo que te quiero decir es mucha gente hablando baba, ahorita fuera de Venezuela. Yo le di la vuelta a Venezuela 2 veces. Yo me enfrenté a toda esta gente, y hasta los mismos cristianos que me decían que yo era un escuálido, que yo no entendía que ese hombre Chávez lo puso Dios para juicio de Venezuela. Pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y hoy tú ves a esa gente por YouTube, por WhatsApp, desde otros lugares. ¿Por qué no fueron allá? ¿Por qué no? Como muchos que yo conozco, que sí, verdad, se enfrentaron. Y hoy están fuera para salvar sus vidas. Pero yo lo dije, métase en mi canal de YouTube para que usted vea que no es cuento de camino. Estaba en Argentina predicando y Dios me dijo, ve a Venezuela. Y exactamente prediqué en Barinas. El mensaje se llama Mensaje Profético de Avivamiento para Venezuela. Creo que 2014-2015. Yo lo prediqué. Y el que estaba de gobernador de Barinas era el hermano de Chávez, Adán Chávez creo que se llama. Y eso lo transmitieron por la radio. Y yo salí con la cabeza sobre mis hombros y sobre mi cuello porque Dios estaba conmigo. Pero poca gente se atreven a hablar esto. Hoy vemos gente en todos los países que no se atreven a reprender el pecado de los gobiernos porque tienen miedo, no se atreven a mandar un mensaje porque lo van a meter preso. Entonces deje el evangelio, porque el evangelio es de macho, esto es de valiente. No estoy hablando de gente abusadora que no respetan autoridad. Estoy hablando de que obedecemos primeramente a Dios antes que a los hombres. Gobiernos donde están legalizando la droga, están legalizando el matrimonio del mismo sexo entre las personas, donde están legalizando el aborto, donde están legalizando toda la poca vergüenza y toda ley contra natura. Hermano, usted no puede quedarse callado.
Tenemos que protestar, porque Juan Bautista protestó contra el pecado que se había metido en el palacio del gobierno de Herodes. Él metió una amante y él protestó y le cortaron la cabeza, pero en justicia él. Elías protestó contra el gobierno de Jezabel y de Acab. Micaías se lo dijo en su cara a Acab: yo no voy a predicarte, ni te voy a profetizar lo que tú quieres oír, como estos pocos de falsos que te rodean. Acab, maduro. Yo te voy a decir lo que el Espíritu Santo me dice. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que Jehová me diga, esto hablaré. Así que no hay más discusión. Esperen y verán si yo he hablado en mi carne o por el Espíritu. Desde el mismo momento, y lo repito, que apareció Chávez, cuando lo arrestaron en la intentona, el Señor me dijo: ese hombre es un hijo del diablo. Ese hombre va a engañar al mundo entero y va a engañar hasta el pueblo de Venezuela y la iglesia. Por eso dice que si fuera posible, engañaría el diablo hasta los escogidos. A mí nunca me engañó ese hombre. Mi familia lo sabe, todo el mundo lo sabe. Siempre he sido un crítico de lo que es malo. Bendito sea el Señor. Así que no hay más que decir. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Pidan por los presos políticos. Pidan por los presos políticos. Mi sobrino está desaparecido, ya se sabe dónde está. Está secuestrado, está incomunicado por este gobierno maligno. Pero de ahí sale. Bendito sea el Señor. Dios ha resuelto liberar nuestra nación. Llegó el tiempo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Clama, porque la aurora de la gracia sobre Venezuela ya salió. Dios te bendiga. Shalom.